¿No escucha, hermanos? No. Ahí está. Muy bien, hermanos, gracias nuevamente a nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad de estar en este lugar, de haber llegado todos con bien, hermanos, para juntos seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Gracias también, hermanos, a nuestro Padre Celestial porque permitió que nuestro hermano Jaime, nuestra hermana Ana llegaran con bien, ya están entre nosotros. Les extrañamos hoy por la mañana, pero gracias a Dios ya están aquí. Dios les bendiga, hermanos, y gracias a Dios que llegaron con bien. Y también damos la bienvenida a nuestros visitantes, esperamos que no sea la primera ni la última vez que están entre nosotros. Hoy en la mañana, hermanos, iniciamos una clase. ¿Quién recuerda cuál es la clase? La vida cristiana. ¿Y se acuerdan por qué dijimos, hermanos, que íbamos a estudiar acerca de la vida cristiana? ¿Vale? Para que por nuestro comportamiento nos pueda indicar el mundo. Ok. La vida cristiana identifica la manera de vivir, la diferencia entre un cristiano y una persona que es del mundo. Pero en sí, hermanos, basamos la clase en el libro Los Hechos, capítulo 11 y versículo 26. Ahí, hermanos, en Antioquía se les comienza a llamar a los discípulos cristianos por primera vez. Entonces, hermanos, iniciamos a estudiar la vida cristiana. Y dijimos, hermanos, que la vida cristiana es una vida consagrada. Eso fue lo que dijimos, hermanos. La vida cristiana consiste en una vida consagrada. Y esta consagración la obtuvimos, hermanos, el día que usted y yo fuimos bautizados. Ahí iniciamos una vida, hermanos, santificada, una vida limpia, pura, una vida consagrada a Dios. Ahí iniciamos una nueva vida en Cristo. Y también dijimos, hermanos, que dentro de esta vida hay características que muestran que un cristiano es santificado, que un cristiano es consagrado, transformado. Y también preguntábamos, ¿verdad?, cuáles eran las características que tiene la iglesia. Bueno, una de ellas, hermanos, es que la iglesia muestra una vida de oración. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Estamos hablando de la oración. Es importante, hermanos, que estemos en constante comunión con el Padre, que haya, hermanos, una relación íntima con Él, confianza plena en Dios, porque somos sus hijos. Así que con toda confianza usted y yo podemos, hermanos, acercarnos hasta su misma presencia, hasta su mismo trono de gloria, y pedirle a Dios en oración, hermanos, por la razón que hayamos que hacerlo. Hay que pedirle, hermanos, a Dios y pedirle con fe. Tenemos la confianza, hermanos, de hacerlo. Ahora, estuvimos comentando mucho al respecto. Los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Y claro, hermanos, que los discípulos cuando le hacen esta pregunta era porque miraban a su maestro como un ejemplo de oración. Cristo, hermanos, fue un ejemplo de oración, oraba constantemente, a cada rato, y también, hermanos, los discípulos estaban observando y después le dicen a Cristo, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos, igual, enséñanos a orar. Y estuvimos comentando al respecto, hermanos, cómo ellos miraban a Cristo como un ejemplo de oración. La oración, hermanos, que Cristo mostró no era porque necesitaba verdaderamente de la oración del Padre, sino más bien, hermanos, Cristo oraba para ejemplo de ellos y también para ejemplo nuestro. Jesucristo, hermanos, con eso nos está enseñando una dependencia total de Dios. Les está enseñando a sus discípulos, necesitan depender de Dios 100%.
A cada momento necesitan estar en constante oración. Y también, hermanos, y también les está enseñando que la oración es una herramienta poderosa que el cristiano tiene. Por eso, hermanos, cuando alguien está enfermo, cuando alguien está en el hospital, dice Santiago, hermanos, que la oración eficaz del justo puede mucho. Tiene poder, hermanos. Tiene poder porque entra hasta la misma presencia de Dios y Dios escucha las peticiones de sus hijos y atiende. Dios pone su mano misericordiosa, hermanos, sobre lo que estamos pidiendo. Y en esta congregación lo hemos visto muchas veces. Y yo le doy gracias a Dios por ello. Gracias por escuchar las oraciones de la iglesia. Gracias por ello. ¿Cuántos oramos para que el hermano Juan pueda regresar con bien de su viaje? Y aquí está el hermano. ¿Cuántos oramos para que el hermano Jaime pueda regresar con bien? Y aquí está. No fue por pura casualidad. Mucho tuvo que ver la oración suya. El que Dios haya escuchado, hermanos, y haya tenido cuidado de ellos en el camino y que les haya traído. ¿Cuántos salen, hermanos, de viaje y ya no regresan? Bueno, siempre tenemos que ponernos en las manos de Dios y tenemos que entender, hermanos, que la oración es una herramienta poderosa y que debemos saber usarla. Hay que saber usarla, hermanos. No es para pedirle a Dios por placeres, por necedades, sino que la oración es para pedirle a Dios por necesidades. Necesidades. Y ahí es donde Dios va a poner, hermanos, su atención. ¿En qué estamos, qué le estamos pidiendo? Dios lo sabe. Antes de hacerlo ya lo sabe. Es más, antes de que nuestra palabra salga de nuestra boca, ella sabe lo que vamos a pedir. Y sabe si lo que vamos a pedir es correcto o no. También lo sabe. Entonces hay que saberlo usar, hermanos. Hay que saberle pedir a Dios correctamente. Porque nos vamos a dirigir, hermanos, como dijo nuestro hermano en la oración, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, Cristo, hermanos, siempre buscaba un lugar íntimo para poder charlar con Dios, para poder, hermanos, platicar con Dios, y lo hacía, hermanos, por procesos muy largos. Incluso cuando Jesucristo va, hermanos, fíjense bien, cuando va a elegir a los 12 apóstoles, pasó toda la noche orando. La noche anterior se la pasó orando por ellos. Por favor, hermanos, busque a alguien Lucas capítulo 6 y denle lectura en el verso 12 y verso 13. Evangelio según Lucas capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Gracias, hermano. Pasó la noche orando. Y fíjense bien, hermanos, ¿quién lo está haciendo? El Hijo de Dios, Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque tiene una tarea importante que realizar al día siguiente. Va a escoger a los 12 hombres que se van a encargar, hermanos, de llevar adelante su obra. Ellos van a predicar, ellos van a enseñar a la iglesia una vez establecida. Ellos tienen un trabajo grande que hacer. Necesita escoger a 12 y va a pasar toda la noche orando a su Padre. La noche anterior. Y todo salió, hermanos, perfecto, porque se puso en las manos de Dios. También oró, hermanos, cuando va a alimentar a aquellos 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces, ¿lo recuerdan? Mateo capítulo 14, verso 15 al 21. Por favor, el que lo tenga, de lectura. Mateo capítulo 14, verso 15 al 21. Cuando los decía se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos
dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Fíjense bien, hermanos. Fíjense bien. Cuando no hay fe, cuando la vista está muy corta, se nos cierra el mundo, ¿verdad? Y los discípulos le dijeron: la multitud es grande, Señor, ya es tarde, estamos en un lugar desierto, despídelos que vayan a las aldeas para que vayan y compren y puedan comer esta gente. Y Jesucristo les dice: denles ustedes. Fíjense bien, hermanos, la visión que tiene el Señor y la que tienen los discípulos. Ellos le dicen: pero no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Es todo lo que tenemos. ¿Cómo vamos a alimentar a 5,000 hombres con eso? Digo: tráiganlos acá. Y la clave estuvo ¿en dónde? En la oración. En la oración, hermanos. Y no solamente alimentó a los 5,000 hombres, también alimentó a las esposas y a los hijos. Sin contar, dice ahí. Y no nomás eso. ¿Cuántas canastas sobraron? Después de que se saciaron y que llenaron. Porque cuando Dios da, da en abundancia. Ninguno de sus hijos mendigará pan. Por eso tenemos que ser agradecidos por el pan que nos da. Todos los días. Y nótelo, hermanos. A veces hay poquita comida, pero cuando se ora, todo se llena y en vez sobra. Y lo decimos y pensamos que no íbamos a llenar. Así es, me pasó. Pedí un ceviche y me trajeron una cazuelita así. Y dije: no, hombre, con esa cosita conociéndome, no la voy a hacer. Me sobró. No la pude acabar. Yo creo que estaba honda, no sé, no me la pude acabar. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, hermanos, y le damos las gracias a Dios, la oración, hermanos, la oración es importantísima en la vida cristiana. Jesucristo, hermanos, fue un hombre de oración y lo vemos en muchos eventos orando a su Padre. En momentos, hermanos, cuando iba a sanar, en momentos de angustia, cuando va al Getsemaní, también, hermanos, está orando y está rogándole a su Padre porque está en angustia. Está, hermano, pasando por momentos muy difíciles. El Señor sabe a dónde va. Y en 3 ocasiones va a orar a su Padre, pero siempre, hermanos, fíjense bien, siempre lleva en su mente que la respuesta de Dios puede ser un sí, como también puede ser un no. Y ambas las va a aceptar. Nosotros igual, hermano. Nosotros igualmente. Nuestra petición está puesta delante de Dios, pero la última voluntad es ¿de quién? De Dios. Y la tenemos que aceptar. A veces Dios responde con un sí, a veces responde con un no. Pero siempre, hermanos, siempre tenemos que orar. Jesucristo, hermanos, oró hasta el último momento de su vida. Aún estando en la cruz, ya atormentado, ya abofeteado, estando, hermanos, ya con esa clavada de espinas en su cabeza, estando en agonía, lo vimos hoy por la mañana en el sermón del hermano Epi, el Señor saca fuerzas, hermanos, todavía para orar a su Padre por última vez y ruega por los que le están crucificando. ¿Qué nos enseña el Señor con esto, hermanos? Una vida de oración. Depender del único Dios verdadero. Acudir a Él. No hay nada más, hermanos. En este mundo no hay nada más. Usted le puede buscar y le puede dar vueltas al asunto y va a caer donde mismo. Nada más hay un Dios vivo y verdadero al cual usted y yo vamos a dar un día cuentas. Es nuestro Padre.
Y por lo tanto, hermanos, tenemos que mostrarle a Dios una vida verdaderamente cristiana, reflejada, hermanos, en una vida consagrada, cuando esta es una vida de oración. Pero también, hermanos, no solamente es una vida de oración, también, hermanos, otra de las características que tiene esta vida consagrada es que es una vida de fe y obediencia. Dios desea, hermanos, que el cristiano tenga fe y se le obedezca en todo. En todo. Y que obedezca, hermanos, especialmente a sus mandamientos. Sí, hermanos. Sí. Podemos pedirle a Dios por medio de la oración todo lo que queramos. Todo lo que usted desee, pídaselo a Dios. Pero no se le olvide también cumplir con sus mandamientos. Sí, está bien. Ponme tu petición delante de mí, yo atenderé tu petición. Pero los mandamientos que te dejé escritos, ¿eres diligente en atenderlos? ¿En obedecerlos? ¿Qué estás haciendo con la palabra? ¿Cómo estás mostrando tu vida cristiana? Hermano Víctor. Después de ahí Salmo 103, 17 en adelante, ¿verdad? Donde dice: la misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad, todos los que lo temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan sus pactos, se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos en obra. Sobre de ellos se extiende su misericordia. Mi brazo, dice, siempre estuvo extendido. Ustedes se acortaron de mí. Ustedes se soltaron de mi mano. Dios nunca nos va a dejar, hermanos. Nunca. Por eso Dios atiende a nuestros ruegos. Por eso la oración eficaz del justo puede mucho. Pero también, hermanos, Dios pone mucha atención en cómo estamos llevando adelante su obra. Cómo estamos obedeciendo sus mandamientos. ¿Estamos haciendo su voluntad o no? Dios la sabe. En Mateo capítulo 7 y verso 21 dice: no todo el que me dice, sino el que hace. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese verdaderamente logrará llegar a las moradas eternas. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Que obedezcamos sus mandamientos. Y luego dijo: mis mandamientos no son trabajos. Es simple, hermanos. Es simple. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Debemos honrar a nuestro padre, a nuestra madre. Debemos ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y son tantas y tantos los mandamientos que el Señor da. Y la pregunta es: ¿lo estamos haciendo? ¿Los estamos obedeciendo? ¿Estamos amando a Dios, hermanos, por sobre todas las cosas? ¿Es Él el que ocupa el primer lugar en mi vida? ¿O hay algo más que roba mi atención en este mundo? ¿Hay algo más que ocupa el primer lugar en mi vida? Pero el segundo, hermano, es Dios. ¿Hay algo? Dígame. Y podemos decir que no, ¿verdad? Pero muchas de las veces, hermanos, fallamos. Porque no hemos logrado llegar, hermanos, a esa transformación, a esa consagración. ¿Qué debemos hacer? Pedirle a Dios, hermanos, que nos siga ayudando para ser cristianos transformados, cristianos consagrados para honra y gloria suya. ¿Es nuestra fe, hermanos, esa fe viva y verdadera? Y que se muestre por medio de las obras. Aquellos discípulos que se les llamó cristianos por primera vez allá en Antioquía mostraban esa fe, hermanos, una fe verdadera. ¿Y la mostraban por medio de qué? De sus obras. De sus obras. Por eso no fue difícil llamarles cristianos, porque eran seguidores de Cristo, hacían lo que su maestro hacía, obedecían a sus mandamientos. No fue difícil, hermanos. Debemos seguir perseverando, hermanos. Esa iglesia de Antioquía, después, hermanos, que sufren esa
grande persecución, porque después de esa gran persecución, hermanos, que vivieron, muchos abandonaron el camino del Señor, muchos siguieron fieles, muchos siguieron desanimados, pero la iglesia continuó. Y la iglesia, hermanos, la iglesia hasta el día de hoy sigue, hermanos, sigue fiel, sigue firme, sigue perseverando. Usted y yo, hermanos, debemos perseverar hasta el último día de nuestra vida, o hasta que el día que Cristo venga por segunda vez. Cualquiera de las dos. O nos sorprende la muerte primero, o Cristo viene. Que nos encuentre siendo fieles a su palabra. Con esa fe, hermanos, firme en que Cristo viene por segunda vez, y que nunca, hermanos, comencemos a dudar como los que dudaron, ¿verdad? Allá el apóstol Pedro en su segunda carta dice que algunos decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el principio las cosas pertenecen así hasta el día de hoy. Bueno, esto se ignora voluntariamente, ¿verdad? Que para el Señor 1000 años como un día, y un día como 1000 años. Pero el Señor no retarda su promesa, hermano. Simple y sencillamente el Señor está mostrando su paciencia, no quiere que ninguno perezca, desea que todos procedan al arrepentimiento. Te está esperando, te está dando una oportunidad más. No es que se le haya olvidado, no. Y dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá. Sin duda alguna, hermanos, vendrá. Y vendrá como ladrón en la noche. ¿Nos va a sorprender? Entonces de ahí la importancia, hermanos, de que estemos listos y preparados. Una vida de fe, una vida de obediencia a Dios hasta el último momento de nuestra vida, o si no, hasta que el día de Cristo venga. Si viniera hoy, perfecto. Estamos listos y preparados para irnos con el Señor a las moradas eternas. Si viene más tarde o mañana, está bien. Si viene el mes que entra, o en 2 años más, o en 20 años más, está bien. Cuando Él decida venir, yo estaré listo esperándolo, siendo fiel a sus promesas, confiando en su promesa que habrá de venir por segunda vez. La fe, hermanos, y la obediencia que usted debe mostrar al llevar una vida consagrada a Dios debe ser todos los días de su vida. Pero también, hermanos, no solamente implica, hermanos, una vida de fe y obediencia, sino también una vida de santidad. Usted y yo, hermanos, debemos entender que hemos sido llamados por Dios para vivir una vida santa. Eso es lo que usted y yo debemos entender, hermanos, que esta es la voluntad de Dios. Mire, por favor, lea primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 3 al 7. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 3 al 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador. Que todo esto, como ya os hemos dicho, testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Gracias, hermana. Mira el verso 3 cómo comienza, hermanos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Y Pablo aquí le está hablando a la iglesia en Tesalónica, una iglesia de fe, una iglesia, hermanos, que reconoce el trabajo de su fe. Una iglesia, hermanos, que trabajaba arduamente en la evangelización. Ejemplar, pudiera decir yo. Bueno, la voluntad de Dios, hermanos, es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Y dice el verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que
santificación. Y esto quiere decir, hermanos, apartarnos del pecado, de todas aquellas cosas malas, para el servicio de Dios. Esto es santidad, esto es, hermanos, santificación. Esta es la voluntad de Dios, este es el llamado que Dios hace, hermanos, a la iglesia. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 y verso 14. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 y 14. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Gracias, hermano. Pero nosotros, escribiendo nuevamente el apóstol Pablo en su segunda carta, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante la qué? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por eso, hermanos, por eso la iglesia debe buscar apartarse de todo pecado, de toda iniquidad y toda contaminación que hay en este mundo. ¿Buscamos verdaderamente, hermanos, apartarnos de ello? ¿O buscamos convivir con él? Usted se conoce perfectamente, yo también me conozco, Dios le conoce. ¿Evita esas cosas? ¿Se aparta de todo eso? ¿O busca relacionarse con ello? Ahí es donde tenemos que tener bastante cuidado, hermano Víctor. Hebreo 12:14, todos conocemos. Decidir la paz con todos y la castidad. La castidad, ¿verdad? Pues no es verdad al Señor. De ahí la importancia, ¿verdad? 100%, hermanos, la vida cristiana es una vida santa. Porque con tan simple así, sin santidad nadie verá a Dios. Con eso, hermanos, tenemos que esforzarnos en vivir una vida santa, usted y yo. Dice que en cuanto depende de vosotros, va a tratar siempre de estar Buscar la paz con todos, llevar la fiesta en paz, no hacer problemas de ninguna clase. Eso, hermanos, va a hablar de la santidad que hay en usted y que hay en mí. Ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, ¿cómo la vamos a hacer para mantenernos limpios, hermanos, de todo eso? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No nomás de la carne, también del espíritu. Habla de interno y externo. Limpiémonos, hermanos, de toda contaminación que hay en este mundo, claro, de la carne y del espíritu, perfeccionando. Es la única manera, hermanos, de perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios. Eso es lo que Dios desea, hermanos. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros, hermanos, nos examinemos para ver cómo están nuestras vidas delante de Dios en cuanto a la santidad. Usted se conoce, como se lo decía, yo también. Cada uno sabe, hermanos, cómo está su santidad delante de Dios. Y créame que si no es la mejor, necesito esforzarme en hacer un cambio para ser más santo delante de Él, más puro, buscar menos contaminación, lo menos contaminado que esté con el mundo mejor, mucho mejor. Y si hay lugares que no le conviene ir, lo mejor es no ir.
Considérelo. A veces nos hace tan fácil, hermanos. No pasa nada, hermano. No pasa nada. Vamos. Dios es amor, Dios sabe, Dios entiende. Vamos. Tenemos que limpiarnos, hermano, de todo eso que mancha nuestra santidad, nuestra vida cristiana. Necesitamos hacer una diferencia, hermano, usted y yo. Recuerde, el cristiano es santo porque Dios es santo. Y Él se pone como ejemplo, hermano, supremo de santidad. Por eso el apóstol Pedro, cuando escribe a los hermanos en su primera carta, capítulo 1, verso 15 y 16, ¿qué dice? No como aquel que hoy llamó es santo, Él también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque el tiempo está a ser santo, porque Dios es santo. Ahí está, hermanos, el apóstol Pedro recordándole lo que Dios ya le había dicho a Israel. Pero aquí le está trayendo a la mente a los hermanos, sino como aquel que os llamó. Fíjese bien, hermanos, porque verdaderamente es un llamado que Dios hace, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿de vez en cuando? Siempre, ¿verdad? Siempre, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, trae a la memoria, hermanos, los escritos antiguos, sed santos porque yo soy santo. Y estas son palabras de Dios, hermanos, que Dios le dijo a Israel. Él se pone como ejemplo supremo. Si yo soy santo, demando santidad de ustedes también. Por eso la vida cristiana, hermanos, no es como muchas veces pensamos. Por eso la clase. Porque estamos llevando una vida cristiana a mi manera, a pensando como yo creo que así es, y no como Dios desea. Dios desea, hermanos, y demanda santidad total. No una poquita de santidad, no hay un poquito de contaminación, no. En ningún momento dice eso. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. En toda. Hermano Víctor. Mañana hay lo que es 1 Juan 2:4. Y si alguno dice que está en Cristo, debe de andar como él anda. Simple, ¿verdad? Y hay muchos textos, hermanos, que pudiéramos tratar y que pudiéramos desarrollar detenidamente, pero el tiempo nos va carrereando. Ya brinqué algunos, de hecho, para no detenerme tanto ahí. Ya brinqué algunos. Pero hermanos, cuando nos apartamos de todo pecado, podremos ser entonces, hermanos, instrumentos útiles en las manos de Dios. Dios va a trabajar con gente santa. Ya lo hemos estudiado muchas veces. Mire, segunda carta de Timoteo. Mire lo que Pablo dice ahí, hermanos, capítulo 2. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Versículo 20 y 22. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia de la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Gracias, hermanos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, dice Pablo, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Ahí está la clave, hermanos. Y dispuesto para toda buena obra. Estará dispuesto. Será un instrumento útil en las manos de Dios. Pero necesitamos buscar la santidad, perfeccionar la santidad. Ya les dijo a los corintios cómo hacerle. Límpiense de toda contaminación de carne y de espíritu para que puedan perfeccionar su santidad. Hay que limpiarnos, hermanos, de todas aquellas cosas que estorban nuestra vida cristiana, y especialmente aquellas que manchan nuestra santidad. Nosotros decidimos, hermanos, nosotros decidimos hacerlo. Nadie nos va a obligar, ni Dios. Dios desea que seamos santos, pero no nos obliga. Esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Ese es el deseo de Él.
Usted decide si lo hace o no. Nosotros tenemos la decisión de hacerlo, hermanos. Nadie nos va a obligar. La santidad, hermanos, que Dios desea ver en usted y en mí, es una transformación total de nuestra mente. Por ahí quiere comenzar el Señor. Borrar de esa computadora, hermanos, todos esos virus que traen y meterle, hermanos, información nueva, completamente renovada, otra mente diferente, se mira desde otro punto de vista, tiene otra perspectiva para poder trabajar con usted. Por eso Pablo, cuando escribe a la iglesia en Roma en el capítulo 12, verso 1 y verso 2, ¿qué dice? Carta a los Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2, ¿qué dice, hermanos? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, hermana. Mire cómo comienza Pablo, hermanos. Así que, hermanos, os ruego. Y cuando Pablo dice os ruego, es porque Pablo sabe perfectamente cuál es el deseo de Dios. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, por esa grande misericordia de Dios, se los ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es lo que a Dios le agrada, un cuerpo santo. Ese es su culto racional. Mente activa, mente positiva, mente transformada. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovaos, transformaos, para que comprobéis. De otra manera nunca lo vamos a hacer, hermanos. Mientras no haya una transformación de mente, nunca vamos a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, si no es por medio de un cambio de mente. Esa es la santidad, hermanos, que Dios desea. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Amén. Dentro de la vida cristiana se va a reflejar una vida consagrada, y dentro de esa vida consagrada hay muchas características que mostrar. Dentro de ellas, hermanos, está mostrarle a Dios una vida santa en toda la extensión de la palabra. La pregunta aquí es, hermanos, ¿lo estamos haciendo? Al ver una transformación de nuestra mente, habrá una transformación en nuestras acciones también. Mientras no transformemos nuestra mente, nuestras acciones seguirán siendo las mismas. Quisiera meterme un poquito ahí, porque Pablo dijo, ¿verdad? Este cuerpo de muerte. Porque mi cuerpo y mi carne hacen lo que no quiero. Porque mientras no haya una transformación de mente, no puede haber una transformación de acciones. No vamos a actuar, hermanos, como Dios desea, si no hay una transformación de mente. Debe haber santidad, hermanos, en nuestra mente para poder ver con los ojos espirituales, santos de Dios, las cosas que Dios desea. Entonces podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, podemos concluir que todo aquel que obedece al llamado de Dios puede llegar a ser un cristiano íntegro, puede llegar a ser un cristiano puro y santo en toda su manera de vivir. ¿Desea usted agradar a Dios? Amén, hermano.
Estamos aquí porque queremos hacer su voluntad, ¿verdad? Amén, amén. Estamos aquí, hermanos, porque queremos ser mejores hijos suyos día con día. Queremos aprender métodos de cómo mejorar nuestra vida cristiana. Por eso estamos aquí. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer nosotros? Esforzarnos. Hay que esforzarnos, hermanos, a hacer un cambio en nuestra vida. Las cosas en las cuales usted está fallando, ¿usted sabe cuáles son? Esfuércese en cambiarlas. Las que sean, no me las tiene que platicar. Platíqueselas a Dios. Dígale en qué está fallando y por qué no puede lograr perfeccionar su santidad. Platíqueselo y esfuércese en hacer un cambio para la honra y gloria de Dios. Seguiremos estudiando, hermanos. Con esto terminamos el punto número 1. El próximo domingo, si Dios nos lo permite, si es que nuestro hermano no regresa, parece que hubo algunos cambios, pero si acaso no regresa el próximo domingo, entonces continuaremos con el segundo punto de la clase, ¿qué es la vida cristiana? Y nos daremos cuenta, hermanos, que hay muchas cosas por hacer y es algo sumamente serio y delicado. La vida cristiana que mostremos aquí en la tierra es la manera en la que vamos a vivir en el cielo. A Dios se le adora en espíritu y en verdad, porque de esa manera lo haremos en el cielo. El tiempo se terminó, hermanos.